déjenlo por lo menos 5 segundos, porque bueno, creo que este año no lo vimos así específicamente, pero acuérdense que como dice Juve, se van a equilibrar eh, las presiones y sobre todo porque va a haber a través del efecto Pendeluf todo el movimiento del aire se va a equilibrar. Entonces, por lo menos necesitas 5 segundos para que se equilibre. Entonces, nuestro ventilador hace, bueno, el 840 hace 10 segundos de pausa inspiratoria. Y por ejemplo, el otro, el 980, hace 5 segundos, pero sí es lo mínimo, porque a través de investigaciones también, cuando se ponen a rascar un poquito de cuando empezaron a medir la presión plató, vieron que se podría equilibrar y como bien dijo Juve, hay que esperar un poquito. Si lo haces manual, no lo hagas menos de 5 segundos y cuando lo hagas al término de los 5 segundos, esa es la presión que toman. Por ejemplo, el Hamilton o ahorita no me acuerdo el otro, el Drager, tú puedes hacer la pausa inspiratoria y tú puedes mover el cursor a través de la meseta. Entonces, no la vayan a medir o tomar el valor pues, después, justito después de que hicieron la pausa. Entonces, tiene que ser al final. Exacto. Pero vamos a ver con la compliance o la extensibilidad, que bueno, vamos a entender nosotros como compliance, que va a ser la relación que tiene, que existe entre el cambio de volumen y la presión que se genera para crear este cambio de volumen, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos, compliance, ¿no? La compliance estática y la compliance dinámica, ¿no? Que es lo que vamos a poder medir. Julio, ¿recuerdas así cómo se medía la compliance estática? Sí, al final de una pausa expiratoria, bueno, se conceptualiza como la compliance dinámica, en ausencia de flujo prácticamente. Pero la estática, ¿y cómo se calcula la fórmula, recuerdas? Eh, pues como Ahí la está, mira. maniobra, o sea, la maniobra es después de una pausa Sí, inspiratoria y se calcula como el volumen sobre el cambio de volumen sobre el cambio de presiones. plató, pero ¿qué presión? Porque vendría siendo la diferencia de Sería la la estática diferencia entre la plató y el pico. menos el PIB, ¿no? A diferencia de la dinámica que sería el pico menos el pico. Volumen tiene, y valores normales, ¿El cambio de recuerda. volumen cuál es? Sí, porque distensidad es delta de presión por delta de volumen, ¿no? Ajá, o sea, ¿cuál es la última parte de la fórmula? Ujú. Ya dijiste que la parte de presiones es meseta menos PIB, Ajá. Así. pero tienes también un cambio, la parte de volumen, ¿esa cuál es? ¿Cuál consideras? Pues al inicio de la inspiración y al final, o sea, de la pausa inspiratoria, que sería la relación de Sí. diferencia. Y que mide, o sea, pero ¿qué número tomas tú cuando lo haces? Si yo te pido que lo calcules, porque mi ventilador no lo calcula, ya vimos, vas, le calculas la meseta. Al corriente, o sea, Ajá, volumen corriente, pues. exacto, exacto. Y comúnmente el valor de esa distensibilidad pues va a ser de 100 mililitros, ¿no? Como normal, va a ir disminuyendo, decayendo dependiendo del estrés de los pacientes o la posición, ¿no? Es como hay mucho ahí, pero por ejemplo comentaba que en pacientes acostados incluso se disminuye a 75 y en pacientes ya con síndrome de estrés. 50%, o sea, Exacto. es que creo que varía, Sí, ¿sabes cómo lo escriben? Sí, de hecho es lo que, así lo decía el texto de 100 mililitros, como normal, se acuesta el paciente acostado baja de 75 y en pacientes con síndrome de estrés respiratorio 50, entonces ahí que es lo que es. No, pues en nada, no van a tener no, nada, 50 Sí, los... bueno, decía menos de 50. Ok. Entonces, también de las resistencias, que es otro parámetro que podemos estar midiendo, tenemos que, pues prácticamente es la diferencia entre una presión y un flujo determinado y lo vamos a expresar como centímetros de agua entre litro y segundo. Entonces, lo común es que estas resistencias estén entre 8 y podemos nosotros calcular lo que es las resistencias máximas, que se vendría siendo como una presión pico menos una presión plató entre el flujo. Entonces, ahí habla igual, nosotros vamos a ir teniendo diferentes valores de resistencia, siendo, bueno, dependiendo la, la patología de nuestro paciente. Ahí, bueno, la verdad que de 8 puede ser un valor normal, pero puede ser de 12 a 15 y que en algunos pacientes pues incluso pueden alcanzar mayores de 20, por ejemplo en pacientes
con bronquitis crónica, etcétera, son los que, pues, obviamente va a haber un aumento de esta resistencia. Entonces también tenemos otra medición que es el PIB intrínseco, ¿no? Entonces, no, perdón, la presión media de la vía aérea. Dentro de la presión media de la vía aérea, es la presión promedio durante todo el ciclo ventilatorio, ¿no? Y la vamos a calcular medio la presión inspiratoria pico menos el PIB, menos el tiempo inspiratorio, entre el tiempo inspiratorio total, más el PIB del paciente. Entonces, nos habrá que parámetros normales, 5 a 10 en pacientes con pulmones normales, de 10 a 20 para pacientes con obstrucción al flujo aéreo y de 15 a 30 para pacientes con síndrome de estrés respiratorio. Esa es como la medición de la presión media de la vía aérea, que son la medición continua que podemos tener en nuestro ventilador. ¿Estás seguro de esa fórmula? Ay, perdón, A ver, perdón, otra interrupción. De la presión media de la vía aérea, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante observarla, Víctor López? ¿Qué tal? Bueno, porque pues esta es directamente proporcional a la presión de oxígeno, ¿no? A final de cuentas, a mayor presión de la vía aérea, va a haber mayor intercambio gaseoso y a final de cuentas es el mecanismo, o esta es la presión por la cual la presión positiva ayuda en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. sí, Sí, y exacto, es un Ay, perdóname, Juve. Sí, Juve, perdóname. y también nada más ahí agregando lo que dijo Víctor, que también puede ser inversamente proporcional al gasto cardíaco también. Es como la otra cuestión importante que menciona de la presión media. Ah, chinga. ¿Cómo es eso? Que la presión media es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Pero que tiene que ver. Ujú. Pues así lo mencionaba la literatura, mencionaba ese punto que dijo Víctor de que era un incremento importante, que era directamente proporcional a la presión arterial de oxígeno, pero en cuanto al gasto cardíaco, el gasto cardíaco era inversamente proporcional a la presión media. No, reducción de la precarga, pero eso es No, cuando tienes un punto de interacción no, pero cardiopulmonar, pero sí suena como muy no encuentro de dónde salga ese dato. O sea, sí, como se puede afectar, pero no es completamente direccional, es en casos específicos. Pues, sí, entonces nada más. No, sí, es que o sea, tú puedes ser un paciente con Ujú. presión media de la vía aérea de Yo, 10 y tu gasto cardíaco está en 5 litros, la subes a 15 y sigue en 5 litros, o sea, depende de, o sea, no se lo aprendan, pues. ajá, yo creo que ahí estás usando algún concepto. Lo estás Aunque lo usando yo reviso creo, bien. porque no me cuadra con la fisiología. O si lo es, lo pasan, lo checamos y Lo lo checo. Sí, lo presentamos, checo. porque no me cuadra. Revísalo y nos dices igual, digo, o también nos equivocamos. Y te decía, y también revisé esta fórmula, ahora no me la sé, pero no me cuadra. Yo creo que debería ser por, no menos. Es que la presión, fíjate que yo lo vi en el libro de Marik, no me acuerdo ahorita totalmente, de hecho aquí lo traigo, nada más ahorita lo checo bien, pero sí, lo que dice Juve es que, o sea, toma todo, ¿no? Son, Las presiones, ¿no? El PIB, la frecuencia respiratoria, que sería el tiempo inspiratorio, la presión pico, la presión plato. No me recuerdo tampoco ahorita, lo tengo fresco la fórmula como tal, pero sí tiene que ver con todo lo que los componentes que está poniendo ahí Juve. Yo tampoco le encuentro mucha razón como a lo del gasto cardíaco, sí. pero, ¿mándeme? Sí, síguele, Sí, no, síguele. no, Ah, pero haga, termina, porque si no va a hacer un revuelo. Ajá. y la otra es que pues sí es importante, o sea, recalcar lo que ya dijo Juve, o sea, y Víctor, es que, o sea, es, es, o sea, dentro de mi programación del ventilador, ¿no? De cuando están titulando PIP, están viendo que la presión de conducción, etcétera, etcétera, eh, o sea, vean, ¿no? También tomen en cuenta su presión media de la vía aérea, ¿no? Si yo a lo mejor de repente vi que la presión media bajó, ¿no? Y ustedes dense cuenta que también a lo mejor X, o sea, dije, está sobredistendido, le voy a bajar el PIB, ¿no? Obviamente va a bajar su presión de la vía, presión media de la vía aérea,
si a la par también no era tan buena decisión, o sea, ustedes van a ver que va a desaturar. Entonces, si tienes presiones medias en un paciente hipoxémico de vía aérea bajas, entonces ahí hay que pensar también, o sea, mi estrategia, ¿qué voy a hacer para incrementar un poco esa presión media de la vía aérea que si bien, o sea, ningún estudio dice que mejora mortalidad o le va mejor al paciente, pero es un marcador, como ya lo dijeron, indirecto bueno, no indirecto, pero bueno, sí indirecto de la oxigenación, ¿no? Entonces, si ustedes ven cuando un paciente está reclutado, lo estamos reclutando, empieza a subir la presión media de la vía aérea, y ahorita les voy a mandar la foto de un paciente con un SIDA severo, que la presión de media de la vía aérea es 22, ¿no? Entonces, todas las estrategias también van dirigidas, aparte del PIB, etcétera, etcétera, tenemos que fijarnos en esa presión, ¿no? Que luego a veces no la tomamos tan en cuenta. Digo, aquí nada, regresándonos un poquito a la fórmula, ya revisó Juve y sí era porque al final lo que estamos viendo, la parte izquierda, la parte inicial es todo lo que está arriba del PIB. Entonces es la presión, digamos, inspiratoria, o la presión que está aumentando por el tiempo que está durante la inspiración, más el PIB. Para que no nos hagamos bolas, la fórmula la revisa, no es aprenderse, es entender. Pueden verlo como el área bajo la curva, todo el área, toda la presión que está manteniendo durante el ciclo o el promedio del ciclo. Entonces, eso es lo importante. Exacto, por eso era la objeción de Alex, porque la presión media de la vía aérea es directamente proporcional al tiempo inspiratorio. Entonces, si le pones un signo de menos, lo haces inversamente proporcional, lo cual es un error. O sea, Ajá, y no no sé, cuadra. ¿quién hizo ese dibujito? Yo es que quería, o sea, decir porque sí era pero ya lo dijeron, o sea, ese es porque así es como se mide en una onda cuadrática de presión, como la puedes medir, aunque los ventiladores la calculan, como dijo el Doc Montaño, integrando la curva de presión, pues, o sea, el área bajo la curva. Pero, o sea, esta fórmula de PIB, de PIB menos P por tiempo inspiratorio entre tiempo total más PIB, o sea, aplica para esto, ¿no? Para cuando tienes una onda cuadrática de presión, porque en teoría pues está sacando las áreas estas y un rectángulo pues es base por altura, pues, presión inspiratoria máxima menos el PIB que se ve ahí, por el tiempo inspiratorio entre tiempo total, que es el I menos I más E, o sea, el tiempo total del ciclo, pues nomás estaba esquematizándolo, pero ya ustedes hablaron, por eso lo dejé ahí nomás. Excelente Gracias. comentario. Esto aplica solamente en modos controlados por presión que van a tener una curva cuadrática de presión. Y de todas maneras, con la variación, la verdad, la fórmula nos generaría algo de cambio. La ventaja es que prácticamente todos los ventiladores te lo miden, que obviamente es más preciso, pero eso que dices es muy cierto. En un modo controlado por volumen, no nos va a servir esta fórmula porque para empezar no vamos a tener, o sea, tendríamos una pico, no tenemos una presión inspiratoria. No será un flujo constante. Y no tendríamos la presión constante, o inclusive te puede modificar por la rampa o el tiempo de llegar a nuestra presión. Entonces, esto que dijiste es un excelente comentario que no lo había yo captado, pero me pareció muy, muy válido. Y el otro punto, regresando a la parte de la importancia de la presión media, recuerda que inclusive lo usamos en los cortocircuitos. ¿Para qué lo usamos en los cortocircuitos? ¿Quién hace cortos? Esos de R1, tienen que analizar lo que calculan. No de R1, otros de R3, ¿qué? R1. Marlon. De hecho, Rosita, todo lo que tú explicaste en una clase. O sea, la pregunta es, ¿En qué parte ¿en qué parte de la forma de los cortocircuitos utilizamos la presión media de la vía aérea? se le agrega a quién? Híjola. Entonces no lo están haciendo. Sí la hacen, pero sí la Pero lo hace el mecánico. pero no viene así. Sí, presión media de la vía aérea, claro. Sí viene. Es que no lo incluyen en la fórmula. ¿En qué fórmula la utilizan? No es en la fórmula de los cortos, es una fórmula. Ajá. Cuando voy a empezar a hacer todo. Exacto, en todo. Ah, la de la. O sea, no, espérame. La atmosférica menos. Lo primero que notas. Ya, me rindo. La presión alveolar. La presión alveolar de oxígeno es justo lo que estamos diciendo, lo que se ha dicho en los comentarios previos de la importancia de la oxigenación es eso. La presión alveolar de oxígeno
va a estar relacionada con la presión media de la vía aérea y el FiO2. Entonces, es como nosotros les vamos a dar la parte de oxigenación. Además, tiene un componente que ahorita son de reclutabilidad. Si tengo un pulmón reclutable, mayor presión media de la vía aérea me va a ayudar a reclutarlo más. Es la base de ventilaciones como la PRB, que buscan aumentar la presión media de la vía aérea. Aunque también, como comentó Andrea, que es muy importante, esto no ha demostrado mejoría en mortalidad, pero sí es el componente de oxigenación. Entonces nos podemos ir a ver, por ejemplo, que cuando hablamos de cómo, qué componentes de la ventilación me afecta a la oxigenación, pues va a ser la presión media aérea, por lo tanto mi PIB y mi presión y tiempo inspiratorio. Listo. Exacto. Otro parámetro es el PIB intrínseco, que más que todo se va a producir por un vacío incompleto pulmonar en la fase expiratoria. Y bueno, pues esta va a ser de una manera que como finaliza de manera prematura. Y la presión que genera esto se le va a llamar como autopit y se mide aplicando una pausa en la final de la expiración de 0.5 a 2 segundos. Entonces ahí en la imagen le podemos ver cómo en nuestra curva podemos ver lo que representa el autopit en una pausa expiratoria. Sin embargo, ahorita en la siguiente diapositiva tenemos otras curvas para que quede. ¿Cómo nosotros vamos a poder disminuir o eliminar este autopit? Pues vamos a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, el volumen tidal o aumentando nuestro tiempo expiratorio, ¿no? O bien disminuyendo lo que es la resistencia. Aquí en esta imagen podemos ver ahí nuestra curva igual de presión, como podemos ver en la de arriba, pues es presión tiempo, podemos ver ahí que hay no llega a cero, ¿no? En este paciente que tenía un PIB programado de 4 y vemos que no alcanza a llegar a cero o arrancar de cero esta presión y lo va generando, ¿no? Se va generando el autopit. Y en la imagen de abajo, pues podemos ver ahí cómo se le hace lo que es la pausa expiratoria, que es donde lo podemos ver. Lo importante de detectar es precisamente para nosotros no evitar la hiperinsuflación en dinámica en este tipo de pacientes. Ok, nada más para acabar. Ustedes ven en las primeras ventilaciones, lo verías normal. Exacto, con esto. La tercera se hace una pausa inspiratoria. Lo pueden ver abajo en la gráfica de flujo, cómo se hace la pausa inspiratoria sobre un flujo cero. Y parecería en la depresión que aumenta. Y dices, ¿pero por qué? Pues es que es justamente cuando dejas que se igualen las presiones, te das cuenta que la presión pues, no estaba en el 4, no estaba en el PIB que tú habías establecido. Subió, ese es el PIB intrínseco. Quiere decir, y lo vemos abajo en los flujos, como no llegaba el flujo completo. Aquí es, Entonces está teniendo atrapamiento aéreo. o sea, este es un paciente con EPOC, con presión pulmonar obstructiva, entonces podemos ver que, como dice el doctor, en las respiraciones normales no se alcanza a apreciar esta autopista. Sin embargo, nosotros al momento de que realicemos la pausa expiratoria, podemos ver este aumento de autopista porque hay una imposibilidad, ¿no? De exhalar totalmente todo el aire que tenemos y por eso se genera este aumento de presión. Y tenemos el PIB y empieza a haber atrapamiento aéreo en la curva de flujo. ¿Sí? Julio, ¿qué modalidad de ventilación tiene está en esas gráficas? Es una modalidad controlada por presión, ¿Por qué? porque hay una rampa ascendente de inmediata prácticamente y el límite está del ventilador, condiciona aproximadamente 20 centímetros de agua. A diferencia de controlado por volumen, es una rampa constante y casi inclinada. ¿Cuál es la diferencia visual? Marlon, Yo creo que son controlados por volumen, ¿por qué? porque en la curva precisamente de presión, yo creo que es controlado por volumen. Es controlado por volumen por el hecho de que precisamente como va ascendiendo la curva que ya se mencionó, está ascendiendo, pero no lo hace tan bruscamente como lo hace en una ventilación mecánica controlada por presión. Tiene esa
pequeña curvatura, a diferencia del controlado por presión, que es prácticamente casi como si fuera una línea recta hacia arriba. Entonces, para mí es una controlada por volumen. Ok, pero hay algo todavía más importante. Rosa, Igual yo esperaría ver diferente la depresión. O sea, la depresión se establece un límite al inicio de la curva hasta que se establece una depresión. Y luego va, por eso yo diría, hay algo más importante. vamos a ¿Cómo está la de flujo? Mm, Constante. Por lo tanto, el flujo es una modalidad limitada por flujo, por lo tanto es controlada por volumen. Eso me lo tienen que dominar ya. Síguele. Ok. Ahora vamos a continuar con la presión de conducción. Rosita, ¿qué es la presión de conducción? es la presión que va a ser necesaria. Lo visualizo, pero en las dos curvas tenemos las fuerzas restrictivas y las elásticas. Entonces, las primeras van a ser las restrictivas y luego las elásticas va a ser en esta segunda parte donde se necesita esa presión en la segunda parte de la curva. Pues sí, Con la presión necesaria que necesitamos para nosotros superar las fuerzas elásticas, ¿no? Como dice ahí, del sistema respiratorio. Entonces, ¿por qué es importante esta? Porque se ha visto que presiones por arriba de 15 se están relacionando a la mortalidad. ¿Se dan cuenta? Aquí les puse esta tableta donde tenemos en este valor las driving pressure, los valores de driving pressure y de la distensidad del sistema respiratorio, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos una zona aquí amarilla, bueno, zona de seguridad, zona de preventiva y una zona de riesgo. Entonces podemos ver cómo se va desplazando nuestra driving impresión y vemos la distensidad del paciente. Entonces podemos ver que llega a un punto de corte de 16, donde nos puede hablar de que ya tenemos grave riesgo, ¿no? Tenemos de ocasionar que trauma y alguna alteración, ¿no? Así quedó claro esta grafiquita para que vean por qué el 15 y por qué es importante. A ver, Victoria o Víctor López. Entonces, la presión de conducción, ¿por qué se ha visto que disminuye mortalidad? Porque ese sí es una meta de protección alveolar. No, porque al final de cuentas, o sea, la presión de conducción representa el estiramiento real de los alvéolos, o sea, la presión en la que se está ejerciendo, em, pues todo el pulmón, ¿no? Pues los alvéolos en general, siempre y cuando este cambio de presión represente solamente em, la presión de los alvéolos, ¿no? O sea, siempre y cuando sea un subrogado tal cual de la presión transpulmonar que, que tiene sus bemoles, ¿no? En cuanto a la pared torácica, que también puede influir y demás, pero estrictamente se utiliza como subrogado de la presión transpulmonar, siendo esta última la fuerza necesaria para poder insuflar esos pulmones, ¿no? Entonces, a mayor fuerza requerida, obviamente va a haber mayor daño, ¿no? Pero ¿por qué el corte del 15? No me acuerdo. ¿No? Tú tienes el estudio de Amato, donde dice por qué 15 se asocia a mayor mortalidad. ¿Lo tienes en tu explicación? No, no tengo. Pero hablamos era por ese corte bueno, lo que comentaban, que se veía con esta cuadra del 16, que empezaba a aumentar la mortalidad en los pacientes con una persona mayor de 16. Es decir, que no se acuerdan porque 15 es un importe de seguridad para el driving pressure. Vamos a ver otra variable que comentaba ahí del estrés. El estrés pues, es una fuerza aplicada a una área, como la presión aplicada al parénquima pulmonar, ¿no? Va a ser una
fuerza aplicada en un área del parénquima pulmonar. Y y se va a referir a lo que es la distensión dentro del pulmón y a una fuerza contraria o una carga externa, que en este caso pues va a ser lo que es la pared torácica. El mejor indicador para nosotros medir el estrés es la presión transpulmonar, que va a ser la presión alveolar menos la presión pleural, ¿no? Entonces vamos a tener que una presión transpulmonar menos de 20 es segura. Sin embargo, pues como sabemos, para nosotros obtener esta presión transpulmonar, lo que tenemos es la presión esofágica. Sin embargo, ya es una maniobra invasiva en el cual tenemos nosotros colocar un catéter esofágico y medirla. Y refería que podía ser incluso esta vez subestimar la presión alveolar incluso en más de 5. Entonces, para nosotros este estrés vamos a tener que hay un índice de estrés, que esto lo vamos a medir más que todo en una modalidad de asistocontrol por volumen con una curva cuadrática. Entonces vamos a tener que este índice de estrés, lo normal es que sea de 1, como esta imagen. Entonces, ¿qué quiere decir que sea normal? Pues que tenemos, no está sobredistendido o no estamos ahí condicionando ahí algún daño alveolar. Sin embargo, si nuestro estrés index disminuye a menor de 1, pues probablemente lo que nosotros necesitamos es que necesitamos incrementar nuestro volumen de nuestro paciente. Y si el índice estresado es mayor a 1, pues tenemos ahí el riesgo de estar ya condicionando volutrama, y lo que nosotros debemos de hacer o una manera de disminuir nuestro volumen. Esto pues ya lo podemos hacer, prácticamente lo que tenemos de poner a nuestro paciente pues, es en control volumen, disminuir el flujo del ventilador a lo mínimo que podamos, y disminuir nuestra frecuencia respiratoria para nosotros obtener esta imagen en nuestro ventilador mecánico. Luego tenemos otro concepto importante que es el strain. ¿Qué es el strain? ¿Puedes pasar al otro tantito? Perdón. Al índice de estresado. Espera, me regreso. Ajá. Listo. O sea, esta es importante que ustedes la vean en el ventilador, ¿no? Sobre todo porque, mira, si de forma visual no tienes, por ejemplo, esta parte ascendente donde se hace como una curva como un poco cóncava, o sea, quiere decir que tu distensibilidad está bien de hecho a lo mejor está incrementada, ¿no? Entonces ahí lo que te quiere decir, lo que tú dices, o bueno, lo que significa es que realmente el estrés, ¿no? O sea, el estrés, acuérdate que es como el grado o es decir, la complianza, ¿no? Que tiene el sistema respiratorio, bueno, en este caso el parénquima pulmonar, obviamente. Y si tú tienes esta imagen, que lo que veíamos también cuando con el artículo del doctor Mireles, ¿no? Esta es parte resistiva y la parte elástica. Entonces, quiere decir que aquí realmente la complianza puede ser constante, ¿no? Tampoco está tan dañada, por así decirlo, o no está comprometida. Tú con el simple hecho de ver tu curva, puedes, pues, categorizar a tu paciente, ¿no? De que a lo mejor este paciente, sin ver la complianza, ¿no? Sin tú medir una complianza, con el simple hecho visual, por eso es el monitoreo a través de las curvas, a través de los valores que nos está dando el